Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en Zona Cero, en días muy complicados, sobre todo para el Estado de Derecho mexicano. En plenos días de muertos, el Congreso Federal ha aplastado prácticamente lo poco de dignidad que le quedaba a esa Constitución a la que se le ha violado en diferentes épocas de la historia, pero que ahora sí ha sido una violación tumultuaria. ¿Y por qué lo digo así? Porque lo que sucedió ahora con esta ley de supremacía constitucional no es otra cosa que el hecho de haberle negado a los mexicanos la posibilidad de recurrir cualquier resolución que haya cambiado la Constitución por parte de los legisladores. No se puede hacer absolutamente nada contra lo que los legisladores decidan. Y aquí es en donde tendríamos que analizar qué podría suceder en un caso en que ellos así lo decidieran o lo decidiera su jefe desde su rancho o a la jefa directa que tienen, que es la presidenta de la República. ¿Qué pasaría si de repente les dijera, ¿saben qué? Vamos a legislar para que yo me pueda reelegir como presidenta dentro de 6 años? Irían a votar, tendrían las 2/3 partes que ya sabemos cómo lograron y lo votarían. Y aunque en otras ocasiones, anterior a esto, existía la Suprema Corte que podría resolver un recurso de inconstitucionalidad y decir, señores, en esta acción de inconstitucionalidad, lo que nos están demostrando es que este nuevo articulado atenta contra los principios básicos de la Constitución. Recordemos que parte del movimiento revolucionario era el sufragio efectivo y la no reelección. De ahí surge la Constitución. Y si ellos lo quisieran hacer, lo van a poder hacer, aunque vaya contra los principios básicos de la misma. Y así podría haber muchas otras resoluciones, por ejemplo, que se desactivara un derecho que tenemos, el derecho a la propiedad privada. ¿Y qué pasa si de repente en un nuevo articulado que aprueben los legisladores se termina con ese derecho? Y entonces, en automático, usted no va a poder ser dueño de una propiedad, se la van a prestar, si es que ellos quieren, pero lo podrían hacer. Ese es el nivel de gravedad de lo que hoy celebran, obviamente, los altos funcionarios de la 4T, los diputados, los senadores, algunos de la manera más vil y como barbajanes, como la propia Andrea Chávez, la senadora, que de manera vulgar, de manera prepotente, arrogante, sube a defender sin tener idea siquiera de lo que realmente se está acordando por parte de esa mayoría absoluta que tienen, y ya sabemos, insisto, cómo la lograron. Pero, ante todo esto, vemos también en estos últimos días ese deseo de aplastar, de pisotear al Poder Judicial. A los ministros, sí, pero también a jueces y magistrados. ¿Qué hicieron en el Poder Judicial? ¿Qué pecado cometieron? ¿Qué pecado mortal cometieron como para que los quieran aplastar, los quieran humillar, sobajar, como lo hemos visto en los últimos meses? La respuesta es muy simple. El pecado que cometieron fue no someterse a las imposiciones de Andrés Manuel López Obrador. Se negaron a darle validez constitucional a las reformas electorales, en energía, por ejemplo. Y esto, que también determinaron que no era constitucional el convertir a la Guardia Nacional en un ente militar, por ejemplo, todo eso se los fueron deteniendo con esa facultad que tenía hasta hace cuestión de horas o días la Suprema Corte. Y fueron
siendo un dique, fueron siendo una defensa constitucional para que no cayeran en esos excesos. Y como se atrevieron durante el sexenio de López Obrador, pues ahora van con todo contra ellos. Ha habido personas que me preguntaban, o mejor dicho, casi que se burlaban cuando decían, pues, ¿no acaso nos íbamos a convertir en Venezuela cuando termine el sexenio de López Obrador? ¿No íbamos a ser Venezuela? Mira, no ha pasado nada. No, a ver, no pasó porque tenían la necesidad de las 2/3 partes. Y como López Obrador no lo tuvo, no pudo concretar todas estas atrocidades a la Constitución para hacer de su poder un poder totalitario. Y al no poderlo hacer, y que cuando lo intentó los ministros se lo impidieron, pues es un odio tal que ahora que ya tienen esas 2/3 partes, dicen, vamos a aplastarlos. Y cualquiera diría, bueno, si ya hasta sus renuncias ofrecieron. Ah, no, pero que no se vayan con sus jubilaciones. Ah, no, pero hay que exhibirlos ante el pueblo entero como unos rateros. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿quién le ha hecho más daño? ¿Un juez federal o un presidente municipal? Del partido que quieran, incluidos por supuesto los de Morena. Un presidente municipal, un diputado, un gobernador, un ministerio público, un policía, un juez del fuero común o un juez o un magistrado federal. Seguramente la gran mayoría de las respuestas de quienes les han hecho un daño directo va hacia ellos, no hacia nuestros jueces federales, a nuestros magistrados y mucho menos los ministros. Pero lo que nos buscan hacer creer es que los peores villanos de este país son los miembros del Poder Judicial. Y la realidad, y miren que no tengo un solo familiar en el Poder Judicial Federal. Soy abogado y por lo tanto conozco a mucha gente de los diferentes entes, de los diferentes niveles en la administración de justicia. Y sé el esfuerzo que tienen que hacer muchos de ellos o han tenido que hacer para alcanzar grados de jueces, de magistrados o de ministros. Tan solo la ministra Norma Piña, 36 años en el Poder Judicial, con muchos cursos durante todo ese tiempo, preparándose, con reconocimientos internacionales. Y ahora nos la quieren vender como la peor delincuente porque están bien pagados. Fíjense nada más el pretexto, la razón por las que son lo peor que nos podría pasar. ¿Y se han puesto a pensar cómo viven los políticos hoy de Morena? Muchos de ellos pasaron por el PRI, pasaron por el PAN y hoy están en Morena. ¿Y cómo viven? Y les aseguro que sus sueldos no dan para esos niveles. Ah, pero los ministros son de verdad, son dignos de la horca de acuerdo a lo que estamos viendo con este linchamiento mediático en redes por parte de todos quienes siguen ciegamente los designios de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta. Qué grave, porque en algún momento cualquiera de nosotros tendrá la necesidad de recurrir al Poder Judicial Federal. Y anteriormente te decían, si hay prepotencia, si hay injusticias, si hay corrupción en los jueces locales, en los jueces del fuero común, no te preocupes, ya llegará al federal y ahí lo vas a ganar. Eso era un aliciente, era un alivio para cualquiera. Ahora ya no. Ahora serán jueces